Bien, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer la resolución de lo que vendría a ser la práctica segunda semana. Y bueno, aquí teníamos dos ejercicios. Uno era de objetos y el otro era de recursividad. Mm, Vamos a empezar. Voy a resolverlo todo esta vez a partir de la página del Replier, y para que muchos noten de que en realidad la página sí funciona y de que muchas veces el error lo cometemos nosotros. ¿Qué errores ha habido durante esta semana? No han colocado los nombres correctos a las clases, que me refiero de que digamos clase elfo le ponían eh, por decir digamos con minúscula, ¿no? Entonces eso de ahí sabemos nosotros que no va a compilar. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo un nombre y acá el archivo se llama de otro nombre. Se supone que tendrían que tener el mismo. Y no funciona así, ¿no? Después, ¿qué otros errores? Muchos pues tal vez copian, pegan su código y no se dan cuenta de que no están copiando las llaves, ¿no? Como deberían ser. No hay el emparejamiento de llaves y no compila. ¿Qué sucede después? Eh, Punto y coma. Muchos se olvidan el punto y coma. Muchos le cambian el nombre a los métodos cuando específicamente dije que no les cambien. Eh, Estos métodos de acá al menos eran los que servían para hacer las pruebas. Así que en este caso, estos dos de acá no tenían que ser cambiados ni modificados de ninguna manera. Bien, el ejercicio está en este lado, al lado derecho, lo pueden ir revisando. ¿Qué es lo que se nos pedía? Bueno, se nos pedía simular un juego de rol en el que habían distintos personajes que podían ser tipo elfo, tipo caballero, tipo hechicero, ¿no? Todos ellos bajo la categoría de un personaje. ¿Qué tiene el personaje? Pues su apodo, ¿no? Su nombre, su vida y su daño, ¿no? Y venía por defecto con este método que es el toString, que, que simplemente era para mostrarnos el nombre del personaje. Y nos venía con un método que era el atacar, ¿no? Es decir, todo personaje debería poder atacar a otro personaje, ¿no? Y disminuirle la vida, matarlo, quién sabe, ¿no? Así que en este caso lo que el ejercicio nos pedía era de que, uno, no se pudieran registrar jugadores con el mismo nombre. Es decir, si uno se había registrado una milésima de segundo antes, pues ese era el que poseía el nombre, ¿no? Y en el segundo método nos decía que simulemos quién era el ganador de un enfrentamiento, ¿no? Por eso aquí dice qué personaje gana el enfrentamiento, ¿no? Así que aquí simplemente era hacer un ciclo y que P1 ataque a P2 y luego P2 ataque P1, así hasta que alguno muera. Y el que quedara vivo pues era el ganador, ¿no? Ya. Entonces empezaremos por personaje. Bien, personaje nos dice que va a necesitar un nickname, el nombre, la vida y el daño. Así que eso automáticamente es un constructor, personaje. Y voy a recibir acá el nickname, voy a recibir acá la vida, double vida, double daño. Entonces lo único que hago es guardarlo. Lo único que hago es guardarlo. Y lo guardo. Ya está. Ahora, quizás muchos dicen,
Pero ¿por qué este necesita un constructor si las clases de acá, pues ya más de uno se debe estar dando cuenta de que hay herencia, ¿no? ¿Por qué necesita constructor? Bien, no es ilegal tener constructor en una clase padre en herencia. Más bien nos conviene a nosotros que el constructor esté en la clase padre. ¿Por qué? Porque si estamos determinando comportamiento general que va a ser heredado a todas las clases, pues la clase padre, si lo puede inicializar todo, si puede hacer el proceso de construcción, mejor para nosotros, menos tarea que va a estar encargados de estas clases. Ahora, ¿qué sucede? El método toString, pues no lo modificamos, no hacemos nada con ese. ¿Qué pasa con el método atacar? El método atacar, según las instrucciones que nos ponen acá en el enunciado, nos dice que va a depender mucho de quién con quién se esté atacando, ¿no? Así que eso nos da una indicación de que todo personaje ataca, pero depende mucho de qué personaje sea para determinar el comportamiento del ataque. Eso automáticamente implica volver el método abstracto. Y nada más por eso se vuelve abstracto la clase. Listo. ¿Qué más? Este elfo pues es una extensión de personaje y lo que va a hacer es tener su constructor public elfo y acá en el constructor se supone que yo le tengo que mandar a la clase padre, ¿no? Esto de acá tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué sucede? Si el personaje, que es la clase padre, dice que va a tener un constructor con 3 datos, elfo, como es la clase hija, está en la obligación de darle a su padre los 3 datos que necesita. Es como que una rendición de cuentas, ¿no? Así que yo acá le tengo que pasar un nickname, le tengo que pasar una vida y un daño. Porque eso es lo que me pide, ¿no? Vida, daño. Vida, daño y el nickname. Ahora, muchos dirán, bueno, pues eso lo pongo acá en el constructor, ¿no? Double vida, double daño. Ya. Creo que muchos han tenido esa idea de ponerlo así en el constructor y pasarlo directamente a la clase padre. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos datos, si yo los pongo como parámetros, significa que no los conozco. Pero acá en el lado derecho, si se alcanza a ver, pues nos dice que el caballero tiene 40 de vida, 20 de ataque, el hechicero 50 de vida, 15 de ataque, el elfo 60 de vida, 10 de ataque. Entonces, eso implica que nosotros ya conocemos esos datos, así que no los necesitamos. ¿Qué es lo que sucede? El elfo, ¿cuánto de vida tiene? 60. El elfo, ¿cuánto de daño tiene? 10. Listo, ¿no? Eso de acuerdo a la tabla, ¿no? La tabla no estaba de adorno. Así que eso nos servía para terminar el constructor. Luego, public void atacar personaje P. Esto de momento lo voy a dejar así. Voy a copiar todo esto. Y nos venimos acá, a caballero. Extends, personaje. Y lo copio. Y lo pego, perdón. Listo, pero en este caso, este es el constructor de caballero. ¿Y el caballero cuánto tiene? 40 de vida, 20 de ataque. El hechicero, lo mismo. Extends, personaje, pego. Estamos en el constructor de hechicero. ¿Y el hechicero cuánto tiene? Tiene 50 de vida,
y 15 de ataque. Listo. Entonces eso nomás era el procedimiento para que nosotros pudiéramos realizar el constructor de cada una de estas clases aplicando herencia. No necesitábamos recibir los datos. ¿Por qué no? Porque dentro de las condiciones de contexto del ejercicio, los datos son fijos. Es decir, si yo lo pongo acá, un double vida, quiere decir que yo le puedo poner la vida que quiera. Puedo crearme un hechicero con 10.000 de vida. ¿Por qué no? Ese valor es válido dentro del rango de double. Pero lo que a nosotros nos da el ejercicio son valores específicos. Es decir, ¿para qué voy a recibirlos como parámetros si yo ya conozco la respuesta? Luego, el método atacar, ¿en qué consiste? Ya que estamos en hechicero. ¿Qué dice hechicero? Hechicero puede atacar a cualquier otro personaje, pero dice que hará un 150% de daño al caballero. Recordemos, como estamos heredando de personaje, todo personaje tiene su nombre, su vida y su daño. Entonces, si me dicen el 150% de daño, implica que es daño por 150 dividido entre 100, ¿verdad? Así se sacan los porcentajes. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un caballero, pues mi daño se va a incrementar y le voy a reducir más vida al caballero, Si me enfrento contra un elfo, pues estoy en desventaja y mi daño se reduce. Eso quiere decir que le hago menos daño. Y si me enfrento a otro hechicero, estoy en igualdad de condiciones. Ahora, ¿cómo le digo eso a mi programa? Se supone que acá está llegando un personaje, cualquiera, yo que sé. Lo único que tendría que hacer es decir si este personaje es una instancia de caballero. ¿Qué hago? Según el enunciado dice 150% de daño. ¿Eso qué quiere decir? Que acá yo tengo que transformarlo en caballero, que va a ser con un casteo, caballero P. ¿Y qué le digo a este caballero? Pues, donde está aquí, double daño con porcentaje, que va a ser 0. Bueno, que va a ser dis.daño. Recuerden, todo personaje por herencia hereda este atributo que es daño, ¿no ve? Pero, bueno, aquí no nos lo va a marcar porque, bueno, es la página. Eso de acá lo voy a minimizar, no me gusta. Pero el atributo daño en la clase personaje es privado. Por lo tanto, si yo quiero accederlo por herencia, tengo que ponerle protected. Todo protected, ¿no? Porque dentro de la jerarquía de herencia eso es completamente válido. Ahora sí puedo utilizarlo. Entonces mi daño con porcentaje de momento es mi daño original. Es decir que todavía no sé cuánto daño voy a hacer a este personaje que de momento es desconocido. Acá he identificado que el personaje es un caballero. ¿Eso qué quiere decir? Que mi daño con porcentaje se va a incrementar por 150 dividido entre 100. Así. Y con eso hemos logrado incrementar nuestro daño. Si alguno gustaba, pues podría ponerle 150.0 dividido entre 100.0. Pero como daño, como esta variable ya es un double, pues no afectaba tanto. Y ya, ahora ya sé cuánto es el daño con el porcentaje adecuado para un caballero. ¿Qué es lo que tendría que decir? Pues a este caballero su vida
va a ser igual a la vida que tenía el caballero menos el daño con porcentaje que le estoy haciendo. Y listo. Ahora, ¿qué pasa si este personaje es un elfo? Si es un elfo, pues sucede prácticamente el mismo comportamiento, solo que con distinto porcentaje. Elfo. P. Entonces daño con porcentaje va a ser daño con porcentaje por 50.0 en este caso dividido entre 100.0. ¿Ok? Luego le digo a este elfo su vida va a ser igual a la vida que tenía menos el daño que le está realizando el hechicero en este caso, ¿no? Caso contrario, pues si es una instancia de hechicero, pues hago lo mismo. Hago el casteo, hechicero, P, daño con porcentaje, va a ser el daño con porcentaje. Bueno, en este caso no habría que hacer nada porque se mantiene, ¿no? Por 100 dividido entre 100, entonces se anula. A este hechicero su vida va a ser igual a la vida que tenía menos el daño con porcentaje. Y listo. Eso nomás teníamos que hacer. A ver. Esto de acá me lo voy a copiar. Esto de acá lo pego. Esto de acá lo pego. Correcto. Ahora, en el caso del caballero, pues el caballero, ¿a quién hace 150% de daño? Al elfo, ¿no? Si digamos el caballero se enfrenta a otro caballero, pues en realidad su daño se mantiene, ¿no? Si el caballero se enfrenta a un elfo, 150% de daño. Entonces acá por 150. Si se enfrenta, si se enfrenta a un hechicero, dice que le hace 50% de daño. Entonces por 50.0 dividido entre 100.0. Listo. En el elfo, pues si se enfrenta a un caballero, dice 50% de daño. Si se enfrenta a otro elfo, pues su daño es el mismo, así que no hacemos nada. Y si se enfrenta a un hechicero, pues le hace 150% de daño. Entonces 150. Bien, con eso habríamos logrado sobreescribir el método atacar, tanto en elfo, caballero y hechicero. Todo esto heredando desde la clase personaje. Ahora, ¿qué sucede acá? Si yo quiero enfrentar dos personajes, personaje ganador va a ser null de momento, return ganador. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ya sé que cada personaje sabe atacar, entonces, ¿qué tendría que decir? Eh, pues voy a hacerlos atacarse uno al otro hasta que alguno muera. ¿Y cómo sé que alguno ha muerto? Simplemente preguntando la vida. Entonces acá puedo añadir un método que sea public boolean está muerto y acá le digo return si la vida es menor a 0. Entonces si la vida es menor a 0, pues obviamente está muerto. Si todavía tiene un puntito de vida, unas décimas de vida, pues algo puede hacer, ¿no? Entonces mientras P1 no esté muerto, está muerto, como lo llamé acá, ya, mientras P1 no esté muerto y P2
tampoco esté muerto, ¿qué es lo que hago? Se van a seguir enfrentando. Entonces P1, punto atacar, atacar, P2, P2 atacar, P1, listo. Eso nomás tendría que hacer. Los dos se van a atacar, se van a reducir su vida hasta que alguno muera. Y entonces digo, si P1 está muerto, entonces el ganador es P2. Si no, el ganador es P1. ¿Por qué? O sea, si P1 está muerto, implica que P2 lo ha matado. Ah, pero si P2, digo, si P1 está vivo y hemos salido del ciclo, o sea, el ciclo, ¿qué quiere decir? El ciclo, mientras los dos estén con vida, se siguen enfrentando. Si hemos salido del ciclo, es decir, si estamos en este punto, es que alguno de los dos ha muerto. Si P1 está muerto, gana P2. Pero si P1 sigue vivo, significa que P2 ha muerto. A ver, entonces, revisemos. Y listo. ¿Ven? Aquí ya está corriendo nuestros test, aunque no hemos hecho el registrar jugador, que ahorita lo vamos a completar. ¿Cómo tendría que funcionar el registrar jugador? Pues en este caso, ¿qué sucede? Aquí tenemos un array list de jugadores y eso nos indica que nosotros public juego lo que tendríamos que hacer es inicializar este array list, new array list, correcto. Ahora, ¿qué sucede? Si acá yo registro un jugador, pues lo más fácil que puedo decir es jugadores.add, listo. Pero como el ejercicio nos dice de que no puede haber dos jugadores registrados con el mismo nombre, lo que yo tendría que hacer es boolean respuesta, que de momento va a ser true, return res, y digo, si en mi array list de jugadores existe contain, si contiene a este personaje, ya saben cómo funciona el contain, se utiliza el método equals, así que nosotros lo tenemos que redefinir. Si, si en mi lista de jugadores existe uno con el mismo nombre que este nuevo personaje, entonces mi respuesta es false. Caso contrario, quiere decir que no hay un personaje con el mismo nombre, entonces yo añado. Entonces jugadores.add, correctísimo. ¿Qué va a pasar? Ahora lo que yo necesito acá en personaje es sobreescribir el método equals, public boolean equals, object of, boolean res, que va a ser false de por defecto return res. Entonces ya saben, el método equals va a comparar contra cualquier objeto. En este caso, ¿qué objetos son los que nos interesan? Pues los personajes. Entonces digo, si este objeto que está llegando es un personaje, pues recién podemos charlar, ¿no? Así que como charlamos, pues le hago un casteo, personaje, y digo, si mi nombre, mi nickname, es igual a el nickname de esta otra persona, de este otro personaje, si han coincidido, pues entonces
Mi respuesta es true, son iguales. Listo. Entonces ahora volvemos a correr nuestros tests. Y como ven, todo correcto, sin ningún problema. Le doy submit, vuelvo a ejecutar. Y como ven, esa sería un poco la explicación. No necesitábamos complicarnos más, no necesitábamos hacer otro tipo de comparaciones ni nada por el estilo. Con todo, con todo esto que era prácticamente lo mínimo, se podía resolver el ejercicio. Así que espero que lo hayan entendido, espero que no tengan problemas en futuros ejercicios. Ya saben, pueden comentar cualquier duda que hayan tenido por el grupo de Telegram o por los comentarios de YouTube. Voy a estar atento ante cualquier posible duda. Muchas gracias por ver y hasta luego.